Hay una sensación muy particular que da el buen terror. No es el susto, tampoco el sobresalto. Es el momento justo después, cuando el juego se queda en silencio y tú no sabes si respirar o correr. Bienvenido a la familia. Eso no pasa muy seguido, pero a veces un juego lo consigue y a veces el mismo juego olvida cómo hacerlo. Voy a ser muy sincero, ya hace años que no juego videojuegos como lo solía hacer, y mucho menos a la saga Resident. Ojo, esto no ha sido por la falta de ganas, los videojuegos han sido parte esencial de mi vida, pero a la final la vida se impone de alguna manera u otra, el tiempo se encoge y uno termina apagando la consola sin querer. Volví hace poco, abrí el Resident 7 sin expectativas y algo se movió. Fue incómodo, fue sucio, fue bueno. Sentí miedo de nuevo. Y entonces llegó el 8. El mismo personaje, la misma historia, pero algo había cambiado. Esto no es una crítica con notas ni estrellas, es una exploración de cómo el horror ha cambiado, de cómo antes lo veíamos en silencio y ahora lo compartimos en redes. Resident Evil 7 y 8 no son solo juegos, son reflejos de una industria que aprendió a vender miedo sin incomodar y de una nueva audiencia que dejó de buscar horror para consumir espectáculo. Resident Evil nació del encierro, no solo físico, sino psicológico. Una mansión, una estación de policía, una ciudad que se desmoronaba. El enemigo no era el zombie, era la incertidumbre. Los primeros títulos te forzaban a pensar antes de disparar, a contar las balas, a leer los documentos. El miedo no venía del grito, sino del eco. Con el tiempo la saga comenzó a abrirse. Código Verónica apostó por el drama, Outbreak nos dejó solos como civiles, Resident Evil 4 trajo revolución jugable y el primer síntoma del cambio. Sí, fue brillante, pero ya no quería asustarte. Quería mantenerte activo. Era tensión, no terror. El horror comenzaba a volverse diseño. Una experiencia más elegante, menos visceral. Hace poco fui a ver Megan 2.0. No había visto la primera, pero sabía que se vendía como una película de terror. Y la verdad, no entendí qué vi. No daba miedo, no lo digo como provocación, lo digo porque algo está pasando con la industria del terror, de verdad, y no soy el único que lo percibe. En su libro Danza Macabra, Stephen King dice que el terror funciona cuando nos empuja a mirar hacia aquello que normalmente evitamos. No busca solo asustarnos con lo que salta desde la oscuridad, sino enfrentarnos a lo que hay dentro de ella, con lo que si miramos el tiempo suficiente, podríamos dejar de ser quienes somos. El terror no es sobresaltos o jumpscares, es sentir molestia, fatiga, es incomodidad mirar lo que reprimimos. Entiendo que como sociedad vamos cambiando, el terror de antes no es el mismo al que tenemos ahora y tampoco tiene por qué serlo. Las preocupaciones cambian, los códigos cambian, el público cambia. Es natural que el género evolucione con su tiempo, pero hay una diferencia entre evolucionar y volverse inofensivo, entre transformar el miedo y vaciarlo. El problema no es que el terror de hoy sea diferente al de ayer, el problema es cuando deja de ser terror y se convierte solo en estética, en un performance que no incomoda, en un monstruo que no muerde y en un susto que se olvida. Cuando ves películas como Megan, Smile o La Monja, lo que encuentras es otro lenguaje. Hay maquillaje de horror, sí, muñecos, música tensa, luces intermitentes, pero detrás de eso no hay oscuridad, hay fórmula. Y no lo digo solo desde la opinión, lo han dicho académicos como Noel Carroll en su texto La psicología del horror, donde explica que el horror genuino no es estético, sino cognitivo. O sea, no se trata de que algo se vea feo, sino de que te enfrentes a lo que no entiendes, lo que no puedes clasificar o lo que te rompe los esquemas internos. Y el problema con muchas películas actuales es que ya no quieren romperte, quieren complacerte. Están diseñadas para funcionar en redes, en trailers, en cortes. Lo que debería incomodarte termina siendo digerible, interactivo, viralizable. Y eso
también le pasó a los videojuegos, porque la industria no es ciega. Lo que funciona en taquilla también funciona en Steam, lo que da clics en ventas. Por eso muchos juegos que antes eran incómodos ahora se sienten como un parque de atracciones. Resident Evil no fue la excepción. Y esto no fue de golpe, se transformó lentamente. De la tensión al músculo, del eco al disparo. Res 5 y Res 6 no fallaron por lo que hicieron, sino por todo lo que dejaron de sentir. Más balas, menos miedo, más espectáculo, menos vacío. Y entonces, en medio de ese vacío, llegó Resident Evil 7. Resident Evil 7 no te lanza monstruos, te encierra en una casa, te devuelve el control, solo para mostrarte que no tienes ninguno. Es un regreso al horror más puro de la saga, pero filtrado por una nueva piel, más íntima, más moderna, más incómoda. Ethan no es nadie, no es un policía, no es un agente especial, no tiene pasado, ni rostro, ni carisma, y eso funciona, porque no está ahí para lucirse, está ahí para sufrir, para perderse, para que lo ocupes vos, para que su terror se vuelva el tuyo. Y en esa casa, la de los Bakers, no es un escenario, es un personaje. Te habla, te retiene, te manipula. Todo en ella está hecho para meterte en un estado de transición constante. Las puertas no se abren, las grabadoras que salvan la partida, los pasillos que siempre parecen distintos aunque los hayas recorrido. La familia Baker no son jefes finales, son símbolos. Cada uno representa una forma distinta de descomposición física, psicológica y emocional. No te enfrentas a ellos, te metes en su mundo. Está Jack, que es la violencia masculina sin filtros, es impredecible, inmatable, sofocante. Cuando aparece, no hay mecánica que valga. Corres, te escondes y aún así te encuentra. La tensión con él no es por la fuerza, sino porque simplemente no se va, siempre vuelve. Por su lado, Margaret es la figura materna deformada. Su territorio está invadido por insectos, cuerpos húmedos, úteros podridos. Ella no te persigue, te deja entrar y tú, por curiosidad o por obligación, entras y cuando lo haces ya es tarde. Lucas juega a ser el villano mental, un tipo con potencial para algo más. Tiene ideas, escenarios y trampas, pero nunca termina de explotar. Su parte se siente como un descanso macabro, con puzzles y un ritmo distinto, pero queda en eso, en potencial no aprovechado. Y finalmente está Evelyn, es el origen, una niña, una bioarma, un hueco emocional con poder absoluto. No busca dominar el mundo, quiere una familia, a la fuerza, claro está. Su rostro envejecido en silla de ruedas aparece en segundo plano durante horas, y esto es lo mejorcito que llega a ser. Como un fantasma del que solo después entendés el verdadero peso. El juego tiene personajes bastante definidos y cada uno aporta algo distinto al ambiente que lo rodea. Incluso Lucas, que pudo dar más, tiene su rol dentro del conjunto. No todos los momentos son iguales, pero lo que está bien hecho está muy bien logrado. Y si algo hace bien Resident Evil 7 es que no se olvida de ser incómodo. Hay escenas que no solo te sorprenden, sino que te cambian el ritmo, te desajustan. Y una en particular, para mí, resume perfecto lo que este juego entiende como terror. Hay una escena muy puntual en Resident Evil 7, que si la pausas mentalmente, te das cuenta que es más que un simple susto. La escena donde Jack Baker atraviesa una pared del pasillo principal justo cuando estás resolviendo un puzzle. Hasta ese punto, el juego te había enseñado que ese era un espacio de paso, lo conocías. Lo habías recorrido tranquilo, estabas en modo lógica, no en modo vida. Y de pronto, caos, ruido. Jack atraviesa la pared como si nunca hubiese existido. No aparece por una puerta ni rompe una cinemática. Aparece donde no debería, justo cuando te sentís seguro.
Y lo que se quiebra no es solo una pared, es tu sensación de estabilidad. Ese instante rompe una convención de diseño clásico, las zonas seguras. En muchos juegos y en la propia saga hay espacios para pensar, habitaciones de guardado, pasillos de respiro, lugares donde el terror se suspende. Pero cuando Jack interrumpe un momento de puzzle, lo que te planta es la idea de que el juego no va a respetar tus tiempos. Algunos podrían compararlo con Mr. X o Nemesis, pero el contraste es clave. Los personajes operan con lógica de enemigo móvil, te persiguen pero te dan rutas, espacios abiertos para moverte. Son amenazas dinámicas, no invasivas. Jack, en cambio, habita el nivel, está integrado, no te sigue, te encuentra como si nunca se hubiese ido. Y eso es lo que asusta. No que aparezca, sino que pueda hacerlo en cualquier parte, en cualquier momento, incluso cuando ya te habías relajado. El terror se vuelve ambiental, no episódico. Y desde ese punto en adelante, el mapa cambia. Cada pasillo que era de paso ahora tiene un pulso. No jugás confiado, jugás tenso. Y eso es miedo. Esa pared no se rompió solo para asustarte. Se rompió para decirte que acá hay reglas, que el juego no te cuida, que el único que debería estar en esta casa es Jack. Otra cosa que Resident Evil 7 hace bien y que muchos olvidan es cómo usa los puzzles. No están solo para detenerte, sino para dejarte solo, en silencio, frente a una estatua o una puerta cerrada, con el sonido ambiente respirándote en la nuca. Eso también es terror. La espera, la pausa, la duda, y esa pausa desaparece en R8. Y en cambio en este juego cada puzzle te obliga a recorrer el mismo espacio con más miedo, porque sabes que lo que estaba tranquilo antes ya no lo va a estar. Pero hay que decirlo, Resident Evil 7 no es perfecto y hacia el final del juego se desarma un poco. Una vez dejas la casa Baker, el ritmo cambia y no necesariamente para bien. El barco, el laboratorio, los pasillos metálicos, todo se vuelve más lineal, más rápido, menos atmosférico. Las balas empiezan a reemplazar el silencio, la tensión se convierte en repetición. Sí, es coherente con el ADN de la saga. Incluso los Resident Evil clásicos terminaban con una lluvia de balas, pero aquí se siente como una ruptura, como si los desarrolladores no supieran cómo terminar algo que había sido tan íntimo y entonces optaron por lo seguro, el espectáculo. La pelea final contra Evelyn es el ejemplo perfecto. Pasas de la tensión psicológica a una escena sacada de Monster House. Literalmente la casa cobra vida y te grita. Sí, me gusta la idea de que ella se convierta en el monstruo que siempre fue por dentro, pero el tono se desborda, el resultado no arruina el juego, pero sí lo desequilibra. Después de tanto cuidado en construir un terror pausado, cerrar con una secuencia tan explosiva, se siente como una nota disonante, como si el juego te gritara al oído después de haber susurrado durante 8 horas. Y no es un caso único. Muchos videojuegos parecen tener este miedo a terminar sin ruido, como si el jugador no pudiera aceptar que la historia simplemente se apaga, que el error se desvanece, pero a veces el verdadero impacto está en el silencio, no en la explosión. Y aun con todo eso, Resident Evil 7 sigue siendo uno de los mejores regresos al terror que ha tenido una saga mainstream. Porque lo que hace bien, lo hace muy bien. El miedo no te lo da con música fuerte ni con screamers. Te lo da con espacios vacíos, con gestos lentos, con la sensación constante de que algo no está bien. Incluso con su final desequilibrado, Resident Evil 7 nos recordó algo importante. Que el buen terror no siempre grita. A veces solo te mira en silencio y te encierra con él. ¿Qué mierda? ¡Hola, pequeña Rose! El juego anterior me arrancaron una mano con una motosierra y ahora tengo una bebé. No sé si esto es desarrollo de personaje o una novela de Caracol con un presupuesto. La esposa, la cena, la sopita caliente, la criatura está dormida arriba, todo en orden. Qué lindo. ¿Qué sigue? ¿Un tiroteo en plena cena? ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento. ¿Lo siento? ¿Lo siento? Ay, Dios mío, con este juego, ¿qué es lo que se viene después? ¿Qué vas a colocar en tu informe? ¿Suicidio por 16 tiros en la espalda?
coño estoy? Parce, basta ya. ¿Qué es esto, marica? En menos de 10 minutos pasaron de un drama familiar a Chris matando gente, ahora en Draculandia. ¿Qué puta está pasando, marica? Sí, ya sé qué me van a decir. Ethan embarazó a su mujer, tiene una vida tranquila, esa no era su mujer, era Miranda. Por eso le vaciaron 30 cargadores y sí, la localidad es Rumania. ¿Por qué? No sé, hombres lobo, castillos, no chinguen. Estoy seguro que en una junta alguien preguntó: ¿cuánto contraste narrativo colocamos al inicio, señor? Sí. Parce, este juego no arranca, atropella. Pareciera como si tuviera la necesidad de agradar. En fin, sigamos. Resident Evil 8 es un museo de horrores, cada sala, un estilo, cada jefe, una excusa para cambiar el tono. Pero al final del recorrido, nada se queda pegado. No lo digo con desprecio, el juego es visualmente impactante, tiene ritmo, tiene ideas, pero también tiene una obsesión por agradar, por ser memorable más que perturbador. Lady Dimitrescu es el meme que funcionó demasiado bien. Fue excusa para portadas, fanarts, mods y training en Twitter. Su castillo es precioso. Sus hijas también tienen buena ambientación, pero a nivel de mecánicas y ritmo es casi una réplica del castillo de Resident Evil 1, con puzzles muy diluidos. Su presencia impone, pero no inquieta. La Casa Benedito es otra historia. Aquí el juego se toma en serio. Te quita el HUD, te quita las armas, te quita el control. Te devuelve la ansiedad. Es corto, sí, pero es el único tramo del juego donde realmente recordé que estaba jugando algo de terror. Lo digo sin vergüenza, la secuencia del feto me perturbó profundamente, y no solo por el diseño grotesco, sino por lo que implica. Ser vulnerable me recordó a Silent Hill, a los traumas hechos carne. Después de eso viene Moreau, un jefe que parece diseñado para dar lástima, y eso es lo que genera tristeza, no miedo. Su área es la menos inspirada del juego, su personalidad está subdesarrollada, sirve para mantener el ritmo, pero no aporta peso dramático ni amenaza real. Heisenberg, por otro lado, tenía todo para ser increíble, su presentación, su energía, ese discurso sobre romper el sistema. Por un momento pensé que iba a ser el jefe central, el que cuestionaba todo desde adentro, pero no. Acabó convertido en una versión low cost de un Decepticon. La pelea final contra él parece una broma de mal gusto. Te suben una máquina de guerra y lo único que piensas es: ¿cómo llegamos de la Casa Benedito a esto? Finalmente, la madre Miranda es el centro del culto, un culto confuso, si me lo permiten decir, el motor de todo. El problema con Miranda no es su concepto, es su ejecución. Se siente como una figura importante que el juego olvida presentar bien. Cuando aparece es tarde, no le temes, no la entiendes del todo, y cuando la enfrentas se siente más como un boss fight de un Final Fantasy VII que como en un clímax de un juego de terror. Demasiado poder, demasiado brillo, poca conexión emocional. Y sí, Heisenberg me decepcionó, y bastante. Esperaba muchísimo de él. Su presentación tenía tanta fuerza, pero lo que prometía nunca llegó. Se diluyó en un final de robots y gritos, y se olvidó de que esto era supuestamente un juego de terror. Pero sí, hay un lugar donde el terror volvió con todo, y fue la Casa Benedito. Ahí no hubo pistolas, no hubo jefes gigantes, solo un pasillo, una puerta cerrada y miedo, mucho miedo. Ya lo dije antes, la Casa Benedito fue lo mejor de Resident Evil 8, no solo porque me dio miedo, de hecho sí me dio bastante miedo, sino porque me agarró por dentro, por un lado que no esperaba. Me quitó el control, me quitó las armas, pero también me quitó la seguridad, y eso es algo que pocos juegos logran. No hay monstruos por las ventanas, no hay música de combate, hay algo peor: silencio, detalle,
espacios vacíos donde el sonido rebota, puertas que crujen, el eco de tus pasos, y todo eso pasa mientras vos, sin darte cuenta, empiezas a cambiar la forma de jugar. De pronto no estás resolviendo un puzzle, estás intentando no respirar tan fuerte, no estás avanzando por el mapa, estás esperando que nada se mueva. El juego no te asusta por lo que ves, te asusta con lo que podría pasar. Y entonces aparece el bebé, grotesco, viscoso, deforme. Pero eso no es lo que da miedo, es el sonido, ese llanto enfermizo, lento, que no termina nunca, que se desarma por los pasillos como si estuviera buscando algo o a alguien. Y vos estás ahí, escondido en silencio, sin saber si moverte o no. No fue miedo a perder, fue miedo a estar ahí. Y lo digo en serio, no me da pena admitirlo. Yo siempre le he tenido miedo a las muñecas desde chico. Y este tramo del juego lo sabía, lo sentí como si alguien me hubiera espiado la memoria. La casa Benedito no te desafía con enemigos, te desafía con vulnerabilidad. No es que no puedas disparar, es que no sirve de nada hacerlo. Bueno, aparte de que no tienes las armas. Porque ese tramo no quiere que luches. Quiere que sobrevivas en silencio, sin opciones, sin respuestas. Después de esa parte, el juego nunca volvió a ser igual. Volvió a la acción, los disparos, los escenarios espectaculares, pero el miedo real se quedó ahí, en esa casa, porque el terror no necesita explosiones, solo necesita conocerte. Y Benedito, al menos por unos minutos, me conoció mejor que ningún otro juego. Y ya lo dije, el juego vuelve a cambiar después de eso y no vuelve a alcanzar ese nivel de incomodidad. La casa de Benedito fue una pausa, pero no de descanso. Fue un recordatorio de lo que esta saga puede hacer cuando se lo propone. Y no me malinterpreten, la historia en términos generales no es mala, al contrario, hay cosas que me gustaron bastante. El tratamiento del el hongo como raíz de todos los males, como elemento unificador de la biología del horror, es una vuelta de tuerca interesante. Da una conexión que la saga necesitaba. El giro de Ethan, que estaba muerto en Resident Evil 7, desde que Jack lo mata en la casa y que ha sido una especie de huésped del hongo todo este tiempo, me parece brillante, cierra cabos, resignifica momentos, da sentido al tono fantasmal que tiene el personaje. Es una buena historia, incluso la recomiendo, vale la pena jugarla. Pero ahí es donde están los peros, porque el guión no falla por su contenido, sino por su ritmo, por cómo mezcla lo íntimo con lo exagerado, por cómo lanza buenas ideas y luego se distrae con la necesidad de ser épico. Resident Evil 7 y Resident Evil 8 no son enemigos, son hermanos con visiones distintas. El primero se arriesga, el segundo se vende. Aquí está la raíz del todo. Ya no solo ha cambiado cómo se hace el horror, ha cambiado cómo se consume. Antes el miedo era incómodo, hoy tiene que ser atractivo. Antes lo jugaba solo, ahora se juega en stream, se recortan en clips, se analiza en redes. El horror ya no es para ti, es para los demás. Re 7 te empuja a cerrar la puerta. Re 8 te invita a compartirlo en redes. Y no es casualidad, es industria. Entonces, ¿qué nos dice Resident Evil 7 y Resident Evil 8 realmente? Nos dice que el horror, como los videojuegos en general, ya no se construye igual. No porque no puedan, sino porque no quieren. Resident Evil 7 apostó por el riesgo. Apostó por dejar al jugador incómodo, por hacerlo dudar, mirar hacia atrás, preguntarse si quiere abrir esa puerta. Resident Evil 8, en cambio, lo llevó de la mano, lo vistió de lujo y le dio variedad, pero le quitó el filo. Y esto no solo es un problema de Capcom, es un síntoma general. En una industria donde los juegos tienen que vender desde el tráiler, el miedo se convierte en espectáculo. El horror ya no incomoda, entretiene, ya no perturba, decora. Pero hay una paradoja curiosa. Mientras los grandes estudios suavizan sus bordes para llegar a todos, los juegos más pequeños, los indies, hacen justo lo contrario. Se atreven, no porque tengan menos que perder, sino porque tienen algo que decir. Juegos como Amnesia, Soma, Fear Hunger o incluso propuestas visuales como Signails
Han demostrado que se puede crear horror o incomodidad sin CGI ni presupuestos millonarios. Solo hace falta una visión y sobre todo no tener miedo a molestar al jugador. Tal vez por eso, cada vez que una gran saga intenta volver al terror, sentimos que falta algo. Porque no se trata de volver al pasado, se trata de recuperar la honestidad, de hacer juegos que no tengan miedo de hacer sentir. Y ese va a ser el enfoque de este canal, no hablar solo de terror, ni de nostalgia, ni de gráficos, sino hablar de lo que está detrás, de lo que los juegos construyen a veces sin querer con sus decisiones de diseño, de narrativas o de atmósferas. Y bueno, este fue mi análisis de Resident Evil 7 y 8. No sé si fue el más técnico ni el más completo, pero fue el mío. Lo hice con la intención de ser lo más objetivo posible, aunque siendo sinceros, cuando uno habla de miedo y de experiencias o emociones, es imposible no rayar en lo subjetivo. Al final, quién sabe, capaz la industria sí está haciendo buen terror y yo soy el que no lo está entendiendo. Puede ser. Así que si piensan diferente, si vivieron estos juegos de otra manera, si vieron detalles que yo no vi, me encantaría leerlos. Usen los comentarios como un espacio para eso. Este canal no está para decirles cómo pensar, sino para abrir la puerta a la conversación. Y eso, no soy crítico ni periodista, ni vengo del mundo de las humanidades. Soy ingeniero, pero me gusta hacer esto. Me gusta analizar, pensar, cuestionar y aunque no tenga la formación perfecta, me tiré al agua con esto porque me apasiona y porque quiero compartirlo. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban, formen parte de esto. De pronto esto apenas empieza y si funciona y crece, me van a ver más seguido por aquí. No prometo subir un video cada semana porque esto lleva mucho tiempo, pero cada vez que juegue algo que me deje pensando más allá del gameplay, van a tener un nuevo análisis por acá. Gracias por ver el video hasta el final. Si quieren apoyar, pueden dejar un like, comentar o pasarse por Twitch, donde estoy jugando con ustedes en vivo. Y quién sabe, el próximo análisis puede que salga de ahí. Nos vemos hasta el próximo video.